Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en las tripas de nuestro mundo digital. Vamos a desvelar el secreto que pone orden en el caos de la información, hablando de dos piezas maestras, las claves primarias y las claves foráneas. ¡Empezamos! A ver, ¿cómo es posible que una tienda online se acuerde de un pedido concreto entre millones y millones? No es magia, para nada. Es un sistema con una lógica aplastante. La clave está en cómo las bases de datos usan identificadores únicos para no perderle la pista a absolutamente nada. Y esto, que parece tan técnico, es el corazón de casi todo lo que hacemos en Internet. Aquí viene el gran reto. ¿Cómo se gestionan cantidades gigantescas de información que además está conectada entre sí, sin que todo se convierta en un lío monumental? Bueno, pues para conseguirlo hace falta un método, una estructura que sea de fiar. Y ese plano, ese primer boceto, antes de empezar a construir nada, es lo que se conoce como el modelo entidad-relación. Es, para que nos entendamos, como el plano de un arquitecto antes de poner el primer ladrillo. Nos deja ver cómo va a ser la estructura de los datos antes de escribir una sola línea de código. Y claro, como en cualquier plano, hay que empezar por las piezas básicas. Para entender el conjunto, primero tenemos que conocer los bloques con los que se construye todo. Fijaos en este diagrama. Aquí vemos los dos componentes fundamentales. Los rectángulos son las entidades, o sea, los objetos principales, como podrían ser cliente o préstamo. Y esos óvalos que salen de ellos son los atributos, es decir, sus características, como el nombre de ese cliente o la cantidad de ese préstamo. Entonces, para que quede claro, una entidad es cualquier cosa del mundo real sobre la que queramos guardar información. Puede ser algo físico, como un producto, o algo más abstracto, como un préstamo en un banco. Es el qué de nuestra base de datos. Y los atributos, pues son las propiedades que describen a esa entidad. Si la entidad es cliente, sus atributos son su nombre, su dirección, su ciudad. Son los pequeños detalles que le dan vida y contexto a cada una de esas entidades. Vale, perfecto. Ya tenemos nuestros objetos y sus características, pero ahora nos encontramos con un nuevo problema, uno muy importante: ¿cómo nos aseguramos de que cada uno de esos objetos sea único e inconfundible? Es que este es un problema súper típico. Si solo nos fijamos en el nombre, el lío está servido. Necesitamos algo que no falle, un identificador que no deje ni el más mínimo lugar a dudas. Y aquí es donde entra la estrella del día. La clave primaria es ese atributo especial, como un número de cliente o un DNI, que identifica a cada registro sin posibilidad de error. Es lo que evita, por ejemplo, que te cobren dos veces el mismo pedido o que los puntos de fidelidad se los den a otra persona. No puede haber dos iguales. Imposible. Y ojo, porque una clave primaria tiene que cumplir 3 reglas de oro que son sagradas, como vemos aquí. Tiene que ser única, sí o sí, nunca jamás puede estar en blanco. Y cada tabla solo puede tener una. Estas reglas son las que garantizan la integridad de la entidad, o sea, que cada registro es un individuo único y siempre lo podemos encontrar. Muy bien, ya sabemos identificar cada dato de forma única. Genial, pero los datos no viven aislados, así que ¿cómo hacemos que se relacionen entre ellos de forma lógica y coherente? Pues ese es el siguiente paso. Pensemos en la situación. Tenemos una tabla llena de clientes, cada uno con su ID único, y otra tabla llena de préstamos, cada uno con el suyo. Un cliente tiene un préstamo. La pregunta del millón es, ¿cómo creamos ese puente digital entre el cliente correcto y el préstamo correcto sin equivocarnos? Pues la solución se llama clave foránea. También lo oiréis como clave externa o ajena. En el fondo es muy sencillo. Es una copia de la clave primaria de una tabla que metemos en otra para crear una conexión. Es literalmente el pegamento que une toda nuestra base de datos. Esta imagen lo deja clarísimo. La clave primaria es la que manda en su casa, en su propia tabla, dándole una identidad única a cada registro. En cambio, la clave foránea es la que viaja a otras tablas para crear relaciones. Y por eso mismo, una clave foránea sí que puede tener valores repetidos. Por ejemplo, si un mismo cliente tiene varios préstamos, lógico. Vamos a repasar esta tabla que tiene miga. Fijaos en los puntos clave. La unicidad es obligatoria para la primaria, pero para la foránea no. La primaria nunca puede tener valores nulos, la foránea a veces sí. Y lo más importante es el propósito. La primaria asegura la identidad de cada fila, mientras que la foránea asegura la integridad referencial. ¿Y qué es eso? Pues simplemente que cualquier conexión que se cree apunte a algo que de verdad existe. Gracias a esto, la base de datos mantiene la coherencia. Se evita lo que se conoce como registros huérfanos, es decir, que es imposible que en el sistema haya un préstamo por ahí flotando que no esté conectado a un cliente que exista. La clave foránea se encarga de que esa conexión siempre sea real y válida. Hemos visto el plano y las piezas del puzzle.
Ahora vamos a ver cómo se pasa de este diseño en papel a la estructura real y funcional de una base de datos. ¡Vamos a construir! Pues el proceso, la verdad, es bastante directo. Cada una de esas entidades del diagrama se transforma en una tabla. Sus atributos se convierten en las columnas de esa tabla. Y lo más importante, las relaciones que habíamos dibujado entre ellas se hacen realidad usando las claves foráneas que acabamos de ver. En resumen, al final es una simbiosis perfecta, ¿no? La clave primaria le da a cada dato su DNI, su identidad única e intransferible, y la clave foránea es como el idioma que permite que las diferentes tablas hablen entre ellas y se entiendan a la perfección. Y que nadie piense que esto es solo teoría, ¿eh? Como dice esta cita, usar bien estas claves es lo que marca la diferencia entre una base de datos eficiente, precisa y coherente y un sistema caótico que está abocado al desastre. Y para terminar, vamos a darle una vuelta a la pregunta de esta diapositiva. Si estos conceptos, que son la base de todo, fallaran en un sistema tan crítico como el de un banco, las consecuencias serían catastróficas. Esto nos da una idea de lo vital que es este plano de los datos, que funciona de manera invisible para darle estructura a casi todo nuestro día a día.